Planeación didáctica. El programa analítico nos dice los problemas del contexto, los procesos de desarrollo de aprendizajes por campo que se deben lograr en cada grado y los proyectos a realizar. La planificación didáctica consiste en planificar cada proyecto propuesto en el programa analítico. Los proyectos mencionados en el programa analítico pueden ser de 4 tipos. 1. Proyectos propuestos por la escuela para abordar sus propios problemas. 2. Proyectos tomados de los libros de texto sin ninguna modificación. 3. Proyectos tomados de libros de texto con modificaciones para que sean contextualizados a la comunidad. 4. Proyectos tomados de libros de texto modificados para ser interdisciplinarios. Elementos de la planeación didáctica. Planeación didáctica es una actividad que prevé todas las actividades necesarias para la enseñanza de una disciplina o área de estudio. Su objetivo principal es estructurar el plan de curso teniendo en cuenta elementos fundamentales que guíen el proceso educativo. La planeación y sus características. En la planeación encontramos diferentes modalidades como la planeación administrativa, la planeación didáctica, la planeación por objetivos, participativa, normativa, estratégico-táctica, prospectiva, situacional, sistémica, curricular, entre otras, siendo su principal diferencia el cómo ejecutar la planeación, ya que todas, también por definición, pretenden anticiparse a los acontecimientos y presentar las mejores opciones para la toma de decisiones. Algunos de sus elementos didácticos componen la planeación didáctica como propósitos educativos, objetivos generales, contenidos del programa, metodología de enseñanza, recursos materiales y humanos, actividades extracurriculares, etc. La planificación no se realiza desde la nada en abstracto. Se desarrolla en circunstancias sociales, institucionales, culturales, en las que la mayor parte de las veces ya se encuentra definido qué es la ciencia, qué es el saber, cuáles son las finalidades que la escuela persigue, cuál es el rol asignado a los docentes y a los alumnos. Los criterios generales de lo que es una buena enseñanza o un buen docente están definidos antes de que los sujetos particulares ocupen el lugar de docentes. Antes de que cada uno de nosotros entre en la escuela a dar clase, ya tiene asignado un rol, papel, un lugar, dentro del sistema escolar. Los docentes tienen un margen para tomar decisiones dentro de su aula y de la escuela, pero actúan e interactúan en una institución relativamente homogénea y rutinaria, regulada y supervisada. El currículum y el funcionamiento institucional definen un marco bastante estrecho acerca de lo que se debe y lo que no se debe hacer en la escuela. Mayor grado de ingenio, innovación o creatividad, los docentes diseñan y programan dentro de este marco institucional. La autonomía profesional y la autoridad de los docentes se encuentran en el terreno intermedio entre las presiones externas y la práctica probable en la propia escuela. Los modelos tecnicistas de planificación desconocen esta problemática como si hubiera formas de planificar o diseñar la enseñanza que fueran buenas e independientemente de la situación. Aunque el currículum y ciertos aspectos de la práctica de enseñanza se deciden más allá de cada docente, cada maestro y cada profesor tiene una responsabilidad profesional que es importante en relación con las cuestiones concretas del qué y el cómo. Es necesario tenerlo en cuenta, pues aun cuando los condicionamientos pueden ser muy evidentes, la tarea reflexiva del docente es necesaria y posible. Siempre se puede realizar una tarea docente bien hecha, honesta y seria. Es por ello que el hablar de planeación de actividades con fines educativos implica introducirnos al campo del currículum y a la planificación de la enseñanza. No pretendo agotar lo relacionado con esta temática, pero sí a considerar los elementos pertinentes para sustentar esta propuesta educativa. La planificación de la enseñanza, el aprendizaje o didáctica. En función de lo anterior, veíamos la necesidad de generar cambios en la manera de enseñar y de que los administradores adquieran un papel más activo en el proceso de enseñanza al aprendizaje, especialmente a través de proyectos que vinculen a la universidad con la sociedad. Por ello, la didáctica se ha centrado en 2 actividades eminentemente humanas como son las de aprender y enseñar. Por una parte, la tendencia a conocer mejor la propia naturaleza y la del entorno social y natural, a perfeccionarse. Por otra parte, la tendencia correlativa a la anterior a comunicar a los demás nuestros conocimientos, experiencias, aspiraciones. La tendencia a estimular el desarrollo en quienes nos rodean.
La enseñanza como el aprendizaje, en una primera fase de evolución histórica, presenta un carácter eminente artístico, quien enseña a resolver creativamente cada nueva situación tomando como base para sus decisiones la propia experiencia e institución, dando un carácter creativo a su actuación diaria. La didáctica en su evolución temporal muy presumiblemente ha seguido esta secuencia de fases, aun cuando se puede pensar que, desde un principio, hayan existido en origen todas las dimensiones didácticas citadas, al menos dos esenciales: actuar y reflexionar sobre dicho actuar. A su vez, la reflexión sobre la realidad ha podido seguir dos vías, la del conocimiento profundo o la de elaboración de normas para perfeccionarlas. Rosales, 1988. En el futuro, la didáctica ha de enfrentarse con la tarea de armonizar estas dimensiones fundamentales, el actuar, siempre con un carácter artístico, la reflexión científica básica y la dimensión aplicativa, tecnológica. Es así que, la planeación didáctica es un proceso que permite organizar el trabajo docente y facilita su evaluación. Su utilidad es aún discutida. Sin embargo, la noción previa del rumbo a seguir es una luz en el camino de la ardua labor magisterial. Con esta acción se aseguran espacios temporales para la creatividad, para la recomposición de estrategias o para la confirmación de las ya planteadas. Prevé la organización de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de desarrollar a los alumnos en sus tres estructuras: cognitiva, afectiva y motriz, esto es, adquisición de conocimientos, habilidades y cambio de actitudes. La planeación didáctica prevé el camino que se va a seguir para llegar al fin que se propone, recurriendo a todos aquellos elementos que le puedan ayudar, evitando las posibles dificultades que se planteen. Es la planeación didáctica en donde esa idea el pensar cómo se va a hacer para que los alumnos alcancen los aprendizajes, para poder seguir una estrategia con todos los elementos metodológicos para que los escolares construyan sus propios conocimientos y alcancen aprendizajes significativos. Es el primer momento de la instrumentación o proceso didáctico. En él se manejan los objetivos, las intenciones educativas y sobre todo las actividades a realizar bien estructuradas de manera que pueda favorecerse los diferentes aspectos de la personalidad. Es el ininterrumpido el proceso de tomar decisiones, de tomar riesgos, que dinamicen el movimiento que conduce a la transposición didáctica, con el máximo conocimiento posible sobre los efectos que la idea programática misma genera, estando calzada dentro de un orden sistémico que apela a la realimentación como camino y recurso que conduce a un objetivo ciertamente móvil, cuantitativamente utópico, pero estable dinámicamente. Es una construcción programática, esto es decir que es potencia en ausencia de movimiento y acto, es, modernamente, planificación estratégica de la transposición y su campo se refiere al futuro de las decisiones de hoy. Desde una perspectiva teórica, la planificación se sitúa como factor intermedio entre la teoría y la práctica, basada en una serie de supuestos teóricos. La planificación pretende mejorar la enseñanza tomando para ello en consideración todos sus componentes y características fundamentales. El educador parte remotamente de unos determinados principios de teoría didáctica y que equivale para, una vez adaptados a una situación específica, proceder a la elaboración de un diseño instructivo mediante el que se procurará perfeccionarla. Haciendo un poco de historia, podría decirse que los estudios sobre el currículum manifiestan que la perspectiva de la enseñanza como planificación está presente ya desde los primeros momentos, aunque con matices diferentes. Los primeros estudios sobre la enseñanza como planificación se enriquecen con la obra de Taylor 1949. Según él, los objetivos de la enseñanza deben seleccionarse tomando en consideración las características de los alumnos, las características socioculturales, las características de los contenidos de enseñanza, la psicología del aprendizaje, la filosofía o conjunto de valores. Una vez seleccionados los objetivos, consiste en la búsqueda y selección de experiencias de aprendizaje que puedan contribuir a conseguir dichos objetivos, también en la organización eficaz de sus experiencias y la evaluación del nivel en que se han conseguido los objetivos previamente delimitados. Taylor 1949, citado por Rosales, se refiere también al cambio en la consideración global de la enseñanza,
Antiguamente se pensaba que ciertos alumnos iban a obtener malos resultados y otros buenos. La responsabilidad se les atribuía a ellos. En la actualidad, se cree en la capacidad de toda persona para aprender y se procura una adaptación que iguale y, en principio, de los objetivos a cada alumno. Después de Taylor van apareciendo otros modelos curriculares dentro de la perspectiva de planificación sistémica. La planificación es un hecho natural en las actividades cotidianas de los individuos. Todos de una manera planificamos y procuramos tener algún orden en el conjunto de actividades que esperamos realizar y procuramos desplazarnos de un punto inicial a otro posterior. ¿Cuáles son las características de la planeación didáctica? En el quehacer docente, la planeación didáctica es la parte medular para llevar a cabo la propuesta de enseñanza del profesor y responder en el cómo implementar dicha propuesta. En las tendencias actuales de la enseñanza, los enfoques y modelos educativos diversifican y posibilitan mayor planeación en las estructuras didácticas de una asignatura. Hoy las formas de interacción, la promoción de conocimientos, los recursos o medios didácticos, abren horizontes ventajosos para organizar ambientes de aprendizaje flexibles y eficaces en las acciones educadoras. Ahora bien, para planear un curso se tiene que tomar en cuenta como las características de los estudiantes, los contenidos de aprendizaje, los conocimientos previos de la asignatura, los recursos y medios didácticos, los objetivos educativos que se pretenden lograr, la metodología de trabajo, los tiempos disponibles para desarrollar las actividades, las características, métodos y criterios de evaluación, entre otros. El orden y la temporalización de las actividades de aprendizaje representan la estructura sistemática para controlar las acciones pedagógicas durante el proceso educativo y lograr los propósitos educativos. Por lo tanto, en la planeación didáctica se requiere que se conozcan los elementos que la integran, las diferentes orientaciones y la mirada del académico responsable del desarrollo de los saberes, para lograr aprendizajes significativos. Es por eso que la planeación didáctica en el quehacer del profesor es de suma importancia, porque aquí es donde el profesor refleja su creatividad al momento de seleccionar y organizar las actividades de aprendizaje con enfoques que permitan al estudiante desarrollar competencias y actitudes críticas sobre lo que aprende. Características. Primero, es un proceso permanente, reflexible y continuo, no se agota en ningún plan de acción. 2. Está siempre orientada hacia el futuro, es una relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible para ello, donde intervienen un conjunto de elementos para bien del aprendizaje. 3. Funciona como un medio orientador del proceso que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente. Infunde seguridad y consistencia en el trabajo docente. 4. Constituye un curso de acción escogida entre varias alternativas de caminos potenciales. 5. Debe abarcar los procesos de enseñanza-aprendizaje como totalidad. 6. Es un proceso que forma parte de otras experiencias educativas, por tanto debe ser suficientemente flexible para aceptar ajustes y correcciones a medida que se vaya ejecutando. La planeación debe ser interactiva, pues supone avances y retrocesos, alteraciones y modificaciones en función de los eventos inesperados que ocurran en los ambientes de aprendizaje. 7. Se convierte en realidad a medida que se ejecuta, lo que permite condiciones de evaluación para mejorar o enriquecer los saberes o contenidos, actividades, estrategias y recursos de aprendizaje. 8. Es una función docente que permite el logro de los objetivos de aprendizaje y la interacción, organización y dirección de los saberes. 9. Permite la coordinación e integración de las actividades de aprendizaje para conseguir los objetivos previos. 10. Es una técnica de cambio e innovación, constituye una de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados para su aplicación en el aula escolar. La planeación didáctica se compone de varios elementos como los siguientes. Objetivos didácticos son planteamientos de un propósito o meta educativa a alcanzar. Enunciaciones concretas de los fines presentes en los objetivos generales, los cuales guían el proceso de la educación y aprendizaje. Esto permite la elección de contenidos, estrategias, técnicas y actividades y recursos.
orientan el aprendizaje de alumnos y son el referente inmediato de la evaluación. Su misión es ser elementos guía del proceso educativo. Los objetivos deben ser realistas, concretos, evaluables, alcanzables del contenido. Son conjunto de aspectos teóricos y prácticos que componen el curso. Conjunto de saberes que se consideran esenciales para la formación del alumno. Contenido del programa a desarrollar para alcanzar los objetivos establecidos, según Erisi. El contenido del programa debe obedecer a algunos parámetros como los siguientes. 1. Articulación con la experiencia anterior del educando. Se refiere a tomar en cuenta los aprendizajes de ciclos o cursos anteriores de los alumnos. 2. Presentación de sus aspectos teóricos y prácticos básicos. Se refiere a la revisión de los desarrollos académicos del tema y su aplicación funcional. 3. Presentación de la metodología de acuerdo al nivel de enseñanza. Se refiere a la utilización de estrategias y actividades según el nivel educativo de los alumnos. 4. Funcionalidad. Se refiere a que tengan alguna utilidad. 5. Actualidad. Se refiere a que su aplicabilidad, aunque sea teórica, sea pertinente en el tiempo presente. 6. Valor social. Se refiere al impacto positivo que puede aportar a la sociedad. 7. Secuencia y continuidad. Se refiere a que debe tener articulación con elementos anteriores y a su vez se debe articular con elementos posteriores al curso. Metodología. Es el conjunto de métodos y técnicas escogidos para un curso y alcanzar los objetivos educacionales. Son acciones que se realizan en un ordenamiento lógico y coherente para enseñar los contenidos formativos propuestos en los objetivos. Es la acción didáctica. La metodología puede incluir estrategias, técnicas y actividades de la educación y aprendizaje. Recursos. Son los elementos materiales que influyen en el proceso de la educación y aprendizaje. Sus recursos pueden ser de dos tipos. Infraestructura y equipamiento. Se refiere a los elementos de la escuela, materia del aula, material didáctico, recursos humanos, disponibilidad económica, materiales didácticos, recursos y medios que favorecen el proceso de la educación, aprendizaje y la educación artística, aunque en algunos casos son actividades extracurriculares. Son las actividades que se realizan fuera del entorno escolar pero que están relacionadas con el área de estudio, la actividad y disciplina en cuestión del proceso de evaluación. Es un proceso que tiene como meta valorar el logro de los objetivos. Es una herramienta generadora de información útil respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza y del proceso formativo que se busca desarrollar en los alumnos. Bibliografía. Es la lista de publicación como libros, revistas, artículos, páginas electrónicas. Estas publicaciones son necesarias en el estudio de la materia propuesta. Tiempo disponible. Es muy importante manejar este factor, ya que pone los límites del desarrollo de los elementos programados y la metodología. Las pretensiones pueden disminuir o aumentar en función de las horas de clase de que el docente dispone. Planeación educativa. La planeación educativa es una herramienta en la que se especifican los objetivos, actividades y procesos de enseñanza que se pretenden llevar a cabo durante el tiempo de clase. Este se establece dependiendo de las necesidades del alumno y sobre todo del aula. Esta dichosa herramienta se maneja antes con pláticas en cómo se complementa una planeación educativa con una didáctica. Antiguamente solo se realizaba una planeación con tiempos establecidos. Lo que ayudan a estas nuevas planeaciones didácticas son las actividades en el niño o los aprendizajes que se esperan y con qué sentido se maneja. ¿Para qué nos sirve la planeación? Una planeación nos sirve a base de organización para estructurar el trabajo docente y determinar para alcanzar los objetivos que se plantean mediante actividades y procesos adecuados que además de investigar y buscar o crear, debe de pasar por una aprobación por parte de la alta dirección. Es importante que, dentro de los objetivos y aprendizajes significativos, se plantee de a dónde se va a llegar con esa actividad. Propósito. ¿Cómo y con qué se desea llegar a tal aspecto que se maneje dentro de la planeación? Es claro que a todo se le da una razón y esta debe de estar de manera explícita para que el docente tenga claro o recuerde bien qué es lo que se debe de hacer. La planeación es nuestro mapa y nuestra brújula. Nadie puede guiar por un camino que no ha recorrido. Las partes de una planeación. Datos generales.
Desarrollo del tema, subtema y datos del grupo de manera general con fecha o periodo establecido. Actividades, en esta se desarrollan con bases psíquicas, con habilidades que los alumnos son capaces de realizar y desarrollar para que su aprendizaje sea mediante los sentidos los que competen al tacto, la vista, el olfato, gusto y sonidos. Desarrollo. Aquí se plantea cómo las habilidades hacen lo suyo para lograr un aprendizaje significativo. Cierre. En el cierre se objeta si el propósito o cimiento se logra correctamente a través de una retroalimentación que se debe de realizar cuando se termine la actividad para rematar un buen cierre, ya sea de manera general o un tema en específico, pues debe de adaptar de acuerdo a las condiciones del grupo. Evaluación. Se analiza y dependiendo del grado y grupo sea un instrumento de evaluación a criterio del docente. Observaciones. Se realizan al igual que en un diario de trabajo para ver cuántos y cuáles son los alumnos que realmente aprendieron y manejar una estrategia para poder estructurar mejor la siguiente planeación, además de anotar si realmente dio tiempo y fue tal cual lo planeamos. Gracias.